En este vídeo vamos a analizar el futuro del SP500 y vamos a ver si merece la pena seguir invirtiendo en este índice o si merece la pena diversificar nuestro dinero en otros mercados como puedan ser el de Japón, en el de China, en el de Europa o en el de mercados emergentes. Y es que el SP500 está en un momento complicado. Hay quien dice que las valoraciones de las empresas están demasiado altas en un momento de incertidumbre en el que el gobierno americano está a punto de quedarse sin liquidez para poder hacer frente a sus pagos. La última vez que ocurrió esto, el SP500 bajó un 20% en apenas 4 semanas. Y esta vez, las agencias crediticias como la de Fitch han bajado la calidad de la deuda crediticia de AAA normal a AAA con perspectiva negativa. Independientemente de esto del techo de deuda, que creo que quedará como anécdota en las próximas semanas o meses, lo que sí que es cierto es que el SP500 lleva siendo el índice más rentable en las últimas décadas. Pero ¿continuará siendo así? Esto es lo que hay que ver porque hay que ver cómo invertir nuestro dinero para obtener la mayor rentabilidad posible teniendo en cuenta el riesgo que asumimos. Y es que la rentabilidad del SP500 ha sido una locura. Por ponerlo en perspectiva, desde 1987 ha ofrecido un 10,27% anual compuesto de rentabilidad. Si esto lo comparamos con otros índices como el de países emergentes, vemos que el SP500 ha sido más rentable porque SP500 obtuvo un 9,49% anual compuesto y el MSCI World, que es el índice de todos los países desarrollados en general, un 8,06%. La diferencia de haber invertido en el SP500 puede parecer poca si comparamos este 10,25 con este 9,49, pero realmente esta diferencia supone muchísimo dinero. Si en 1987 hubieses elegido invertir en el SP500, tus 10.000 euros se hubieran convertido en 394.000 euros. Si hubieses invertido en cambio en el de emergentes, se hubiesen convertido en 300.000 euros. Esto es lo que genera este 0,8% de diferencia de rentabilidad en 30 años. Aunque parezca poco, es un 25% menos de rentabilidad final o 100.000 euros menos, que es bastante dinero. Por tanto, entiendo a todos aquellos que dicen que invertir en el SP500 es más rentable que invertir en los otros índices y dicen que en los últimos 30, 40 o 50 años pues ha sido la mejor manera de invertir. Ahora bien, ¿va a seguir siendo así en los próximos años? Pues es lo que tenemos que ver con detalle. En mi opinión, hay varios factores que hay que tener en cuenta para analizar cómo va a ir las próximas décadas en la bolsa. Y es que no hay que olvidar que Estados Unidos fue evidentemente el claro ganador de la Segunda Guerra Mundial, pudo imponer su reserva de valor con el dólar y se benefició claramente pues de ser la potencia hegemónica en todo el mundo entero. Y eso evidentemente hizo que el SP500 y sus empresas brillasen. Pero si analizamos recientemente cómo se está distribuyendo la economía mundial, hay una tendencia clara. Mira esta comparativa. Aquí vamos a ver la evolución del PIB de los países del G7, que básicamente son pues Japón, algunos países europeos y Estados Unidos y Canadá, y si lo comparamos con la evolución del PIB de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, vemos cómo la gráfica se está invirtiendo y ya han pegado el sorpazo en cuanto a PIB a los países del G7. Y vemos que en los próximos años esta tendencia no va a parar de crecer, siendo China la potencia que más está creciendo. Y sí, ya sé que hoy en día la mayoría de la innovación y el desarrollo tecnológico se produce en Estados Unidos, y esto ha llevado a que la mayoría de las empresas más valiosas del mundo sean estadounidenses. Pero echa un vistazo a esto. En 1988, 7 de las 10 empresas más punteras y valiosas del mundo eran japonesas. ¿Sabes lo que ocurrió, no? Que en unos años pasaron de ser de las más valiosas a desaparecer del ranking, siendo reemplazadas por las estadounidenses. Y es que si miras la evolución del índice Nikkei, que representaba la cotización de las empresas japonesas, desde 1950 hasta 1980 y pico, era un índice que había tenido un desempeño increíble, a la altura de lo que ha hecho el SP500 en los últimos 50 años. No obstante, mira lo que ocurrió después. De 1980 al 2020 prácticamente estuvo plano con caídas vertiginosas y los inversores no hubieran recuperado el dinero que invirtieron en el Nikkei hasta 40 años después. Sinceramente dudo que esto es lo que vaya a ocurrir en el SP500. No veo un SP500 20 años o 30 años plano sin generar beneficios a sus inversores. Pero es importante entender la historia para ver los riesgos a los que nos enfrentamos. Y es que estudiando la historia, al final podemos ver que casi todo lo que ocurre es cíclico. Si no, echa un vistazo a esta gráfica. Nos muestra la relación entre el SP500 y el Emerging Markets. Cuando la gráfica sube, Emerging Markets está haciendo outperformance y obteniendo mejores rentabilidades
que el SP500. Cuando la gráfica baja, el SP500 recupera terreno y es mucho más rentable que el Emerging Markets. Podemos ver como en ciclos de 8 a 12 años es un índice o el otro el que lo hace mucho mejor. Y vemos que siempre acaba revertiendo a la media. Y ahora el SP500 lleva entre 12 y 14 años en que lo ha hecho muchísimo mejor que el Emerging Markets. Esto debería ponernos sobre alerta si en la próxima década va a ser Emerging Markets el que vuelva a destacar, obteniendo en el SP500 retornos muy inferiores a la media, como ya pasó del 2000 al 2010, donde el SP500 prácticamente estuvo plano y mercados emergentes multiplicó su valor. Y es que fíjate en esta tabla de aquí. Aquí ves claro cómo, dependiendo de qué década cojas, mercados emergentes puede hacer un por 5 o un por 4, como pasó del 88 al 93 o del 99 al 2007, y hacer un outperformance tremendo al SP500. O recientemente lo que ha ocurrido del 2008 hasta ahora, que mercados emergentes se ha mantenido plano, o lo que pasó justo antes de los 2000. Esto debería ponerte en alerta y pensar que el SP500 lleva obteniendo demasiados rendimientos demasiado tiempo seguido. Aparte de las comparativas históricas y de momentum de los índices, hay dos inversores absolutamente famosos por su trayectoria y su track record que han salido a las noticias estas semanas por apostar fuertemente por mercados externos a Estados Unidos. El primero de ellos ha sido Warren Buffett, que está aumentando posiciones de una manera muy agresiva en empresas japonesas. Y el segundo de ellos ha sido Barry, el conocido inversor por destapar la burbuja del 2008 y predecirla con éxito, está apostando fuertemente en su última actualización por las empresas tecnológicas de China. Y es que si miramos la valoración y los precios que se están pagando por las empresas americanas y por las empresas emergentes, vemos que las empresas emergentes, representado esto en el PE, que es el Price to Earning Ratio, están a 11,5 contra 20 del SP500. Este PE básicamente lo que indica es cuántos años de beneficio cuesta comprar cada empresa. Si lo representamos con un piso y, por ejemplo, tardamos 10 años de alquiler en recuperar lo que hemos pagado el piso, estos 10 años sería el PE. Más o menos lo que nos está diciendo esto es que el resto de empresas de los países emergentes está a la mitad de precio que el de las empresas americanas. A todo esto además hay que sumarle el estudio de Vanguard. Hicieron una predicción para la próxima década basada en todos los datos que ellos tienen, que recogen, y lo que predicen sus analistas, que son de los que más información tienen en todo el mundo, y nos dijeron que mientras que para países emergentes y para los países desarrollados, excluyendo Estados Unidos, pensaban que la bolsa iba a crecer de un 7 a un 9,2% en la próxima década, para Estados Unidos ese crecimiento se reducía al 4 o 6% para la próxima década. Es decir, preveían que claramente Estados Unidos iba a crecer a muchísimo menos ritmo que el resto de países del mundo. Con todos estos datos, creo que poner todo tu dinero en el SP500 solamente porque haya sido el índice que más dinero ha ofrecido en las últimas décadas es una irresponsabilidad. Probablemente muchos pensaron lo mismo de Japón y se encontraron con 4 décadas de crecimiento económico plano. Por tanto, en mi opinión, es muchísimo mejor diversificar y beneficiarte del crecimiento de la economía mundial, independientemente de qué país sea el que lleva la batuta en la próxima década o en las próximas 2 décadas. Existe un índice que es el MSCI ACWI World, que incluye todos los países del mundo invertibles. Este índice, en mi opinión, es el más acertado para invertir porque lo que consigues es diversificar totalmente y no tener que aceptar cuál va a ser el índice que mejor lo haga en las próximas décadas. Si miramos y comparamos, es cierto que mercados emergentes o el SP500 lo ha hecho mejor que este índice en las últimas décadas, pero es que no sabemos qué región geográfica va a ser la que destaque en las siguientes. Y en mi opinión, perder un punto de rentabilidad por garantizarnos que vamos a tener un crecimiento económico que va a ser óptimo y que nuestro patrimonio va a componer al 8 o el 9% en las próximas décadas, merece absolutamente la pena. Al fin y al cabo, poca gente predecía que Japón iba a pinchar de la manera que pinchó y no sabemos qué va a pasar con el SP500. Por tanto, mirar los índices y pensar que vamos a obtener la rentabilidad del que mejor lo hizo es algo atrevido. Yo prefiero ser un pelín menos agresivo y simplemente diversificar en el MSCI ACWI World, que ha ofrecido un 8% de retorno en las últimas décadas, dándonos este extra de diversificación y de seguridad. Aquí tienes en pantalla la composición del MSCI ACWI World. Como ves, en un 63% está invirtiendo en empresas americanas, es decir, de facto, un 63% del MSCI ACWI World ya es el SP500. Lo que ocurrirá aquí es que si Estados Unidos sigue liderando en las próximas décadas, pues este porcentaje se mantendrá o incluso aumentará. Si por el contrario es
China la que crece mucho más, como parece que va a pasar, pues del 3% que ahora se invierte en China, a lo mejor esa proporción va a pasar a ser del 10, del 15 o del 25%. Y tu dinero simplemente crecerá más en las regiones geográficas que están creciendo y decrecerá en las que no crezcan al mismo ritmo que llevaban anteriormente. Pero en definitiva, te verás beneficiado sea cual sea la potencia que destaque en las próximas décadas. Como yo no soy de los que simplemente hablan y hablan y hablan de manera teórica y pongo mi dinero donde están mis ideas, aquí te muestro la inversión que hice esta semana en este índice. Invertir en este índice es absolutamente sencillo. Desde Europa puedes hacerlo desde Trade Republic con el ETF de iShares MSCI ACW World. Te dejo el enlace abajo. Si quieres hacerlo desde España, o también puedes usar la opción de fondos indexados y comprar un 85% del MSCI World y completarlo con un 15% del de mercados emergentes. Te lo dejo también abajo en la descripción desde MyInvestor. Y si inviertes desde Estados Unidos o desde Latinoamérica, puedes invertir desde la propia página de Vanguard o desde brokers como Interactive Broker, Charles Schwab o Fidelity. También lo tienes abajo en la descripción. Si quieres saber más sobre cómo invertir en fondos indexados, tienes el curso gratuito aquí en las tarjetas que te aparecen. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like fuerte al vídeo, comenta, suscríbete y comparte en este canal con el que necesite aprender a mejorar la gestión de sus finanzas. Hasta pronto.